opresión, con maldades de la invasión. El juicio ya llegará, el Señor juzgará. Kuya suyu, chincha suyu, anti suyu, kunti suyu. Se acaba la humillación, llegó la liberación. Kuya suyu, chincha suyu, anti suyu, kunti suyu. Se acaba la humillación, llegó la liberación. Acabamos de escuchar el himno Tawantinsuyu compuesto por el reverendo Pascual Mamani y su esposa Rosa. Welcome to the second podcast of Weaving the Guayo. Bienvenidos al segundo episodio de Tejiendo el Aguayo, historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de cristianos de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. My name is David Mi Stevenson. nombre es David Stevenson. Antes de iniciar con el relato de las historias de personas metodistas cuyo testimonio quisiera compartir, creo que es necesario que podamos tener un espacio que nos ofrezca un contexto histórico de Bolivia y su realidad. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen muy bien la historia de Bolivia, pero por otra parte, y tal como me lo enseñaron en el seminario, uno no podrá entender el significado de los acontecimientos sin comprender a cabalidad el contexto bajo el cual estos acontecimientos sucedieron. Hay un viejo dicho que dice: la historia está escrita por los vencedores. Eso significa que quien quiera que gane la guerra será quien escriba su historia. Y siempre buscarán que los ganadores sean los buenos de la película. La historia de la conquista de Sudamérica ha sido enseñada en las escuelas de Bolivia bajo el punto de vista de los descendientes de los conquistadores. Nos mostraban un retrato de gloriosos y victoriosos conquistadores que en nombre de Dios y de España llegaban con valor para convertir a paganos indígenas y mostrarles la verdadera civilización. En mis viajes por Bolivia me di cuenta desafortunadamente que muy pocos indígenas conocen la verdadera historia de la conquista. Una historia de asesinato, de muertes, de una vana destrucción de pueblos y el robo desalmado de la riqueza de Bolivia por ladrones ignorantes y sinvergüenzas que eran parte de un ejército armado. Los conquistadores no solo se apropiaron de las tierras de los indígenas, sino que tomaron su fe, robaron su historia y distorsionaron su religión que los unía a su tierra, a la madre tierra. Yo creo que es muy importante que los indígenas de hoy puedan conocer la verdadera historia de la conquista, para poder entender la opresión a la cual han estado sometidos por los conquistadores y sus descendientes, llegando a gobernar a Bolivia y dominando a los indígenas con mano de hierro por más de 400 años. Esta es la conquista de Sudamérica por los conquistadores. Soon behind Christopher Columbus's Casi inmediatamente después del llamado descubrimiento de América por Colón, en 1492, llegó junto a ellos la Iglesia Católica, con el objetivo de convertir a los indios paganos, hacia la fe cristiana, obviamente. Sudamérica es de lejos el continente más cristianizado y bautizado del mundo. Déjenme presentarles dos interpretaciones totalmente opuestas acerca de la evangelización de Sudamérica. En 1992, muchas iglesias por toda Latinoamérica celebraban los 500 años de evangelización y habían además cerca de 1 millón de nuevos bautizados en la fe cristiana. Mientras tanto, ese mismo año, los metodistas de la IMB se reunieron para ayunar y arrepentirse. Ellos pedían a Dios que perdonara las acciones de las iglesias por todo aquello que los criollos descendientes de los españoles hicieron en nombre del Evangelio y en el nombre de Dios. Al mismo tiempo que sometían y conquistaban a las tribus indígenas por todo el territorio americano, estos primeros conquistadores convertían en esclavos a todos aquellos que podían capturar.
El negocio de trata de esclavos comenzó a crecer y generar riqueza. A medida que la economía de la colonia española precisaba de trabajo para la agricultura y el trabajo de las minas de oro y plata, la necesidad de esclavos se incrementaba cada vez más para mantener el bajo costo de producción de los patrones españoles. A los ojos de los conquistadores, estas acciones estaban bien justificadas, puesto que para ellos los indígenas no eran seres humanos. Era lo mismo que capturar llamas o alpacas y ponerlos a trabajar inmediatamente. Los indígenas eran unos animales, tanto en el Caribe, México o en cualquier parte de Latinoamérica. Se produjo entonces un conflicto interno, una lucha espiritual y religiosa entre la Iglesia Católica Española y la Iglesia Romana, que buscaba legitimar la esclavización de los indígenas de todo el hemisferio occidental. Finalmente, un compromiso espiritual se acordó entre ellos. Primero, se justificaba la esclavización de los indígenas que eran capturados durante la guerra. Segundo, se consideraba que todas las naciones que tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo pero los rechazaron, llevaban a cabo una cruzada contra España y la cristiandad. Era por eso que el capturar moros musulmanes en España y esclavizarlos era legal, ya sea en batalla o no. Tercero, sin embargo, la esclavización de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo, quienes nunca tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con el cristianismo y eran ignorantes de esa fe, era una actividad ilegal. Cuarto, en 1513, el Papa promueve una acción legal conocida como requerimiento. Esta demandaba que los pueblos indígenas aceptaran la autoridad de España y del Papa y se les permita predicarles por misioneros católicos para que acepten el cristianismo. Caso contrario, se produciría la guerra. Produciéndose la guerra, los conquistadores tenían la potestad de capturar indígenas y esclavizarlos si no aceptaban los términos establecidos. Personalmente creo que este conflicto dentro de la Iglesia Católica se presenta en todas las iglesias institucionalizadas, de cualquier denominación y de cualquier era. Llevan a cabo decisiones morales y pronunciamientos en aspectos que simplemente reflejan su cultura y su tiempo, y también lo que es financiar y culturalmente conveniente a los intereses institucionales de esa iglesia. Ese era el caso que se sucedía en esta situación. El Papa, el rey Fernando y la reina Isabel de España vieron a ese requerimiento como una aproximación humana y cristiana a la conquista de las Américas. Sin embargo, muchos historiadores están de acuerdo en que los conquistadores del Nuevo Mundo vieron a ese requerimiento como un perjuicio a su obsesión de conquista, de guerra, de robo y saqueo del oro y la plata. En consecuencia, la manera en cómo trabajaba en Sudamérica era totalmente diferente a lo que, supongo, pensaban el rey, la reina o el papa. Cada expedición, cada conquista, tenía un sacerdote católico. Este cura y la Iglesia Católica Romana a menudo recibían una enorme ganancia financiera producto de la conquista y el pillaje de los pueblos indígenas. A menudo sucedía que cuando la expedición llegaba a un pueblo, el cura se ubicaba fuera de la población y leía el requerimiento en español o en un dialecto castellano. Obviamente los nativos no podían entender. Al no haber respuesta de parte de los indígenas, el cura anunciaba que ese pueblo estaba en guerra contra España, contra el Papa, contra el cristianismo y contra Cristo mismo. Esto justificaba la guerra contra ese pueblo, el saqueo de sus riquezas, principalmente el oro y la plata, y la esclavización de sus habitantes. Cerca de 1509, los españoles estaban por ganar el control de todo el hemisferio occidental. La mayoría de las islas caribeñas estaban bajo su dominio. México había sido conquistado por Cortés y grandes cantidades de oro y plata fueron enviadas a España. Un joven conquistador llamado Francisco Pizarro se dirigía con dirección a Panamá. Francisco era un hijo bastardo de un español coronel de infantería y de una campesina. Por esa razón no tuvo educación formal.
era un analfabeto. Pizarro decidió probar fama y fortuna yendo a las Indias Orientales. Y de alguna manera se las arregló para conseguir fondos que le permitieran montar una expedición hacia el sur, a lo largo de la costa de esta tierra desconocida. Corría el año 1532. Junto a Pizarro se encontraba el sacerdote católico dominicano Vicente de Valverde. A medida que llegaban a tierras del norte de Ecuador, comenzaban a vislumbrar un reino desconocido hacia el sur, el imperio quechua de los incas. Escucharon historias fantásticas de una riqueza en oro y plata que los emperadores incas tenían en una ciudad de oro. Al acercarse al territorio del imperio del Tahuantinsuyo, los conquistadores se percataron de los conflictos por los que estaban pasando. Primero, y lo más importante, es que la enfermedad europea traída por estos conquistadores, la viruela, estaba devastando las regiones de Centro y Sudamérica. A pesar de que los quechuas no tuvieron contacto con los españoles, era muy posible que hayan contraído la viruela por el comercio que mantenían con pueblos del norte. Miles de quechuas morían cada año por culpa de la viruela, y cuando Pizarro llegó, la fuerza militar del imperio inca estaba debilitada. Los europeos que habían convivido con la viruela por cientos de años habían desarrollado inmunidad a ella, y solo unos cuantos españoles fueron afectados por el mal. Y el segundo problema era que estos españoles encontraron que el imperio de los quechuas había pasado recientemente por una guerra civil. El inca Huayna Cápac había muerto en Quito, muy posible de viruela. Y la guerra civil había dividido al imperio entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. En 1531, Atahualpa había ganado la guerra civil y había ordenado la ejecución de su hermano. Sin embargo, el imperio seguía dividido por lealtad a sus gobernantes y también por los problemas que había generado esa guerra interna. Pizarro vio una oportunidad. Había recibido refuerzos de Panamá y comenzó su marcha con una fuerza militar hacia una de las capitales regionales del imperio inca ubicado en Cajamarca. Su armada incluía 106 soldados de pie, armados con mosquetes, espadas de acero y lanzas, y 62 hombres de caballo y 2 pequeños cañones. El inca Atahualpa envió un emisario a visitarlos, además de verificar la amenaza que significaba para el imperio. La comitiva regresó altamente impresionados por el armamento español. También estaban impresionados por animales que nunca habían visto, los caballos que acompañaban a estos conquistadores. Esta comitiva concluyó que no había mucha amenaza de esa pequeña armada de 106 soldados. El primer encuentro entre Atahualpa y Pizarro fue pacífico y no se habló de nada que fuera significante. Los conquistadores venían en paz. Se presentaron frente al inca y le saludaron. Lo cierto es que ambos lados simplemente estaban evaluando el poder militar de cada uno. Tal parece que Atahualpa estaba preparando una trampa siniestra contra los conquistadores. Ellos invitarían a los españoles a la plaza de Cajamarca para llevar a cabo una reunión pacífica con Pizarro. De hecho, ofrecieron a los españoles invitarlos a las casas que rodeaban la plaza de Cajamarca. Seguro que Atahualpa veía de esa manera rodear al ejército español con su tropa de 80,000 soldados. En la reunión él podría medir la fuerza de estos extranjeros y pensaba en capturarlos con toda su armada que rodeaba la ciudad. Pero Pizarro tenía también pensamientos terribles. Pizarro convencería a Atahualpa a rendirse a él, a España y a Roma. Y si esto no funcionaba, tenía 2 otras opciones. Un ataque sorpresivo con buenas posibilidades de ganar. Y si las fuerzas de Atahualpa eran superiores, Pizarro asumiría una falsa actitud amistosa con el inca Atahualpa. Se dio cuenta que al tener a todas sus tropas en esas amplias casas alrededor de la plaza, se convertían en el lugar perfecto para poder atrapar al inca. De esa forma, se convirtió en una trampa inversa, dentro de otra trampa. Desde el primer encuentro, Atahualpa se mostró demasiado confiado, principalmente por la poca cantidad de soldados que los españoles tenían.
Por otra parte, Pizarro también estaba confiado al ver las armas arcaicas con las que contaban los quechuas. Ellos solo tenían hachas de piedra y hondas con pequeñas piedras. No se comparaban en nada con los cañones, mosquetes, las espadas y lanzas de metal, y principalmente los caballos de las tropas españolas. El Inca Atahualpa convocó a los españoles a un segundo encuentro en la plaza del pueblo para el siguiente día. Era viernes 15 de noviembre de 1532. Ofrecía un gran banquete en Cajamarca celebrando la victoria de Atahualpa sobre su hermano. Atahualpa pensaba esperar unos días después de esa celebración para atacar a Pizarro. Se dice que Atahualpa comenzó a celebrar temprano. Por testimonios que quedaron registrados, aparentemente había estado tomando bebidas alcohólicas del lugar todo el día. Estaba algo ebrio al llegar al pueblo, decían. Ha debido ser un espectáculo increíble. Atahualpa era cargado hacia la plaza de Cajamarca en una gran litera hecha de oro, plata y adornado con plumas de oro y llevado en andas por 8 personas de la aristocracia quechua. Otros 4 aristócratas llevaban literas y hamacas detrás. Atahualpa también trajo entre 5 a 6 mil hombres vistiendo ropas decorativas. Pero, por si acaso, debajo de las tropas ellos llevaban sus hachas de piedra y sus hondas con bolsas llenas de piedra. Cuando esta enorme procesión llegó a la plaza, se sorprendieron de no encontrar a nadie. Los conquistadores estaban escondidos detrás de las paredes de las casas largas que rodeaban la plaza, armados para una batalla. Y de repente, y de una manera dramática, el sacerdote dominicano Vicente de Valverde aparece desde una de las casas acompañado de un intérprete. Valverde invitó a Atahualpa a entrar en la casa y tener una cena con Pizarro, pero Atahualpa sabía que era una trampa. Atahualpa se quedó en su lugar y en cambio exigió la devolución de todo lo que los españoles habían robado y saqueado desde que desembarcaron en estas tierras. La mayoría de los testimonios recogidos por los mismos conquistadores indican que Valverde no entregó el requerimiento como lo exigía la ley española. Lo que él habló fue de cristianismo, llamando a Atahualpa y a los otros a convertirse. Valverde entregó entonces a Atahualpa el breviario, un libro de liturgia católica que incluye lecturas, oraciones e himnos. Valverde le dijo: este es el libro a través del cual nuestro Dios nos habla. Ahora bien, tenemos que entender que para los incas los libros no eran conocidos. No había un lenguaje escrito, no se conocía la escritura de las palabras. Para Atahualpa y los quechuas, Dios hablaba a través del viento, la lluvia, los truenos. Dios estaba en el nacimiento de un niño y era en la belleza de los Andes que escuchaban a Dios hablar. Estaba en el cambio de las estaciones, en la cosecha milagrosa donde ellos veían la obra de Dios. Y cuando miraban los cielos y escudriñaban las estrellas, estaba presente la Cruz del Sur en su perfecta armonía. Atahualpa había escuchado la voz de Dios muchas veces en su vida, a través de diferentes medios. Entonces él agarró el breviario, lo aproximó a sus oídos y dijo: quiero escuchar las palabras de tu Dios. Luego de unos minutos en el que obviamente no escuchó nada, Atahualpa tiró el libro y dijo: yo no escucho nada. Tu Dios no puede hablar. Valverde gritó: herejes, y rápidamente corrió a resguardarse agitando su sombrero. Esta era la señal de ataque para los españoles. Los cañones y mosquetes de Pizarro comenzaron a disparar contra las tropas quechuas, seguido por el ataque de los jinetes y la infantería sobre los distraídos soldados quechuas. Los quechuas entraron en pánico por el ruido y el fuego mortal de los cañones y mosquetes. Huyeron, asustados por los extraños animales que provocaban terror, los caballos que montaban los hombres de Pizarro. Aproximadamente 7,000 quechuas fueron sacrificados ese día en el nombre del rey, de la reina, el papa, la Virgen María, Jesucristo y Dios. Pizarro personalmente dirigió el ataque contra Atahualpa y lo capturó,
luego de matar a esos 8 nobles que cargaban a Atahualpa sobre su litera. Ningún soldado español había muerto. Following the bloody massacre, Pizarro demanded a Luego de huge esa ransom masacre to save the life sangrienta, of Atahualpa. Pizarro exigió una enorme recompensa para salvar la vida de Atahualpa. 3 cuartos de 8 metros por 5 que tenían que ser llenados, 2 de plata y 1 de oro. Los quechuas cumplieron y llenaron los cuartos con piezas espectaculares de oro y plata. Pero Pizarro simplemente robó el tesoro y continuó manteniendo preso a Atahualpa para seguir controlando a los quechuas. Muy pronto, Atahualpa se convirtió en más que una responsabilidad para Pizarro. Entonces montaron rápidamente un juicio que encontró culpable a Atahualpa por el asesinato de su hermano Huáscar y también culpable por herejía. La pena por herejía era quemar a Atahualpa en una estaca. Para los incas, para los quechuas, ellos creían que al ser quemado su alma se quemaría con su cuerpo. Atahualpa rogó por otra forma de ejecución. El cura Valverde se aproximó a Atahualpa y le dijo que si aceptaba ser bautizado en la fe católica, él mismo convencería a Pizarro para ejecutarlo de diferente manera. Es así que Atahualpa llega a ser el primer quechua en convertirse al cristianismo. Él fue bautizado el 29 de agosto de 1533. En un servicio de adoración solemne, el cura Valverde, católico romano, pregunta a Atahualpa: ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras y a todas sus pompas? A lo que Atahualpa responde: sí, renuncio. El cura, continuando el ritual, dice: si guardas el convenio que hiciste en el bautismo, el Señor te bendecirá por tu fidelidad. Algunas de las bendiciones que recibirás es la compañía constante del Espíritu Santo, la remisión de tus pecados y el privilegio de renacer de nuevo. Entonces el cura lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Atahualpa se levanta de sus rodillas, un soldado detrás de él, bajo la dirección del padre Valverde y el conquistador Pizarro, envuelve una cuerda alrededor de su cuello y lo estrangula hasta matarlo. Este hecho ha establecido la característica de lo que serían los 500 años de una brutal evangelización de Sudamérica. Pizarro ransacked Cajamarca, destroyed most of the city, and killed thousands of Pizarro saqueó Cajamarca, destruyó la mayor parte de la ciudad, asesinó a miles de hombres, destruyó el imperio de los incas en menos de una semana, cargó enormes cantidades de oro y plata de las montañas hacia la costa del Perú y de ahí a España. Otros españoles que oyeron hablar del éxito de Pizarro muy pronto se embarcaron en otras expediciones de conquista y estaban en camino a Sudamérica, llegando aún más lejos hacia el corazón de este continente, Bolivia. En 1536 y 37 se produjo una importante revuelta quechua inca. Un levantamiento que llegó a ser una de las más importantes batallas de resistencia de los pueblos indígenas contra el poder colonial de toda América. Desafortunadamente, los quechuas tenían poco armamento y había muy pocos guerreros que podían usarlos de manera efectiva. Y mientras peleaban con gran tenacidad, la tecnología militar ganaba en favor de los conquistadores. Desde entonces, donde quiera que los conquistadores llegaban a una población, ellos buscarían primero saber si tenían mucho oro y plata. Si es que había, o si ellos necesitaban más esclavos que trabajen para ellos, los sacerdotes leerían el requerimiento en las afueras de la ciudad, en español o en castellano. Al no haber respuesta, el sacerdote se pronunciaría que esa aldea era hereje y que estaba en guerra contra la corona española, el Papa y contra Cristo mismo. Inmediatamente se sucedía una masacre, esclavización y saqueo del pueblo. Y si por el contrario la aldea era pobre y no tenía nada que robar,
Y si los conquistadores no necesitaban más esclavos, simplemente juntarían a la gente, les leerían el requerimiento con un intérprete y pedirían que todos se bautizaran inmediatamente. Los indígenas que habían escuchado de las masacres de los conquistadores aceptarían inmediatamente el bautismo. Todos serían bautizados al mismo tiempo, algunas veces miles de ellos en un solo día, a pesar de desconocer completamente las creencias del cristianismo. La historia oficial de Bolivia, bajo la versión criolla, sugiere que los indígenas aceptaron alegres la conquista del imperio inca de los quechuas. Muy a menudo se menciona que los indígenas estaban agradecidos por la llegada de los conquistadores que trajeron la civilización y el cristianismo. Podemos entonces afirmar que muchos indígenas renunciaron casi inmediatamente a sus tradiciones, a su cultura, para intentar de manera activa ser parte de la cultura española establecida en Bolivia. Sin embargo, ha habido, por otra parte, un gran resentimiento y resistencia a las reglas impuestas por conquistadores y españoles, las cuales son desconocidas por la historia oficial criolla. Se puede decir que se produjeron más de 100 levantamientos indígenas contra los españoles durante el siglo XVIII. Desafortunadamente, estos levantamientos eran mayormente locales, sin coordinación, y fueron fácilmente reducidos por las tropas españolas de la colonia. Una de esas rebeliones fue liderada por Tupac Amaru, posiblemente uno de los levantamientos más importantes producidos entre 1536 y 37, que ha significado una de las guerras de resistencia más grandes de indígenas contra el poder colonial español. Desafortunadamente, los quechuas tenían muy poco armamento, además de tener menos guerreros que puedan usarlas de manera más efectiva. Y mientras que ellos luchaban con gran tenacidad, era la tecnología militar del lado de los conquistadores que definía la guerra a su favor. Posteriormente, en 1780, otra gran rebelión se llevó a cabo liderada por el quechua José Gabriel Condorcanqui, quien adoptó el nombre de Tupac Amaru II. Fue un levantamiento masivo con alrededor de 60,000 indígenas que se unieron a la causa para pelear contra los españoles. Este incluso ganó una batalla contra una armada pequeña de españoles de 1,200 soldados. Pero la falta de armamento europeo y el poco conocimiento del uso de mosquetes lo llevaron a su derrota. En mayo de 1781, Tupac Amaru II era ejecutado en Cusco, descuartizado por 4 caballos que, amarrados a sus extremidades, fueron azuzados en direcciones opuestas, logrando descuartizarlo. Estos levantamientos quechuas también inspiraron levantamientos aymaras. Julián Apaz Anina lideró un levantamiento aymara en 1781 en Alto Perú, lo que es ahora Bolivia. Él tomó el nombre de Tupac Katari en honor a 2 líderes rebeldes, Tomás Katari y Tupac Amaru II. Tupac Katari, junto a un ejército de más de 40,000 hombres, lograron cercar a La Paz en 1781. Este cerco duró desde marzo a junio. El cerco fue roto por tropas españolas, pero fue restablecida desde agosto a octubre. Finalmente, un ejército español reforzado llegó desde Lima y Buenos Aires con el objeto de romper el cerco y acabar con el levantamiento. Nuevamente, la diferencia en la batalla fue el mosquete europeo. Durante el cerco, más de 20,000 personas murieron. Tupac Katari fue también ejecutado, siendo descuartizado por caballos. Conozco una famosa estatua de Tupac Katari que fue levantada en los altos del pueblo aymara de Achacachi, en Bolivia, recientemente. Es también importante mencionar que en 1782, una mujer aymara, Bartolina Sisa, fue ejecutada por iniciar otro levantamiento. España no tenía éxito en apagar todos los levantamientos hasta 1783, donde comenzó a proceder con la ejecución de miles de nativos. El poderío militar de los conquistadores para apagar las rebeliones y subyugar a estos pueblos hizo que millones de indígenas llegaran a llamarse cristianos durante este tiempo. Pasó el tiempo, las naciones se crearon en toda Sudamérica y sus constituciones a menudo requerían el bautizo en una iglesia católica para cualquier persona que deseara sacar un pasaporte o otro documento de identidad. Recuerdo que en Bolivia recientemente, el 2007, los líderes metodistas deberían ser bautizados dentro de la Iglesia Católica de manera que puedan obtener su pasaporte para viajar fuera de Bolivia.
Obviamente ellos eran bautizados de nuevo dentro de la iglesia metodista como un profundo compromiso espiritual. A través de la era colonial en Bolivia, muchos sacerdotes continuaron enseñando de que los indios eran animales sin alma. Esto permitió que los patrones españoles o descendientes de españoles traten a los indígenas como animales domésticos para esclavizarlos y abusarlos. Es cierto que hubieron unos cuantos que activamente se opusieron a la esclavización de los pueblos indígenas en Sudamérica. Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros conquistadores españoles quien, al inicio, participó del abuso colonialista contra los indígenas. Pero luego, al ver la atrocidad y falta de humanidad contra estos pueblos, se convirtió en uno de los primeros en luchar por los derechos humanos de los indígenas. Posteriormente, él se volvió sacerdote y escribió extensamente sobre las atrocidades que había presenciado, incluso en las que había participado. Todo esto está descrito en una publicación muy conocida de él que habla de estos acontecimientos. Se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Otra persona que estaba en contra de estas atrocidades, pero que nunca llegó a viajar a Sudamérica, era Theodorus de Bray, un orfebre y grabador, además de ser luterano protestante. Había logrado escapar de la Inquisición española e hizo grabados y dibujos de las atrocidades cometidas en el Nuevo Mundo a partir de testigos oculares. Sus grabados describen los hechos acontecidos. Hay imágenes de algunos de ellos en nuestra página web o en la versión de video de este programa. Estos dos hombres, y podemos asumir que otros también, lucharon contra la brutal y sangrienta evangelización y conquista de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Fue inmensa la cantidad de oro, plata, poder y tierras que cayeron en manos de la corona española y de la Iglesia Católica, que fue obvio que cerraran los ojos ante tanta injusticia y ante tanta violencia. Esa actitud de tratar a los indígenas de Sudamérica como animales continuó en el clero y en los colonos españoles hasta muy adentrado en el siglo XX. Algunos resabios del mismo continúan. Un pequeño ejemplo de esto ocurrió en 1983. Un joven metodista aymara laico llamado Eugenio Poma, de quien hablaremos mucho más en futuros episodios, fue a visitar al cura católico en Ancoraimes. Eugenio le preguntó: «Me gustaría ver los registros antiguos que tienen en la iglesia aquí en Ancoraimes». El cura accedió y trajo un libro increíblemente viejo, con tapas de cuero que fue escrito en los años 1600. Era extremadamente difícil leer su contenido, pero uno podía reconocer los nombres de todas las personas que fueron enterradas en el cementerio del pueblo. Todos los apellidos eran españoles, excepto uno, Mamani, que es un apellido aymara. Debajo del nombre se podía leer: «Este cristiano fue bautizado, y esa es la razón por la cual fue enterrado en el cementerio». Eugenio le preguntó al cura: «¿Qué hay de los otros miles de indígenas que vivieron aquí en Ancoraimes durante los últimos 300 años? La mayoría de ellos fueron bautizados. ¿Fueron abandonados como animales y dejados sin sepultar?». Y el cura respondió: «Más o menos, así era como se hacía entonces». Por los siguientes 473 años, luego de la muerte de Atahualpa, conquistadores españoles y sus descendientes criollos gobernaron a Bolivia, a los aymaras, quechuas y a otros pueblos indígenas con puño de hierro. No fue sino hasta las dramáticas elecciones del 2005 en el que el pueblo indígena tendría la oportunidad de volver a gobernar. Fue así que en 1992 los metodistas se unieron para rogar por el perdón a Dios por los millones de asesinados y muchos más esclavizados, todos bajo el lema de 500 años de gloriosa evangelización. We want to thank the nearly 100 persons who listened to Weaving the Blanket podcast or the Tiendo El Aguayo broadcast last week. Quisiera agradecer a las más de 100 personas que han escuchado el primer episodio de Tejiendo el Aguayo la última semana. Su respuesta nos anima a continuar. Para quienes todavía no han tenido oportunidad de escucharlo, todavía pueden hacerlo a través de las plataformas que estamos utilizando para ello, tanto en nuestra página web,
www.tejiendolaguayo.com o en YouTube, en nuestro canal. Busca el enlace para episodio 1. No olvides regalarnos un me gusta en nuestra página de Facebook y compartirla con aquellas personas que consideran que les podría interesar. Y siempre estás bienvenido a poner tus comentarios tanto en nuestros canales de YouTube o en Facebook, o también escribirme a través del correo electrónico. La próxima semana tenemos preparado el episodio que hemos llamado Cerro Rico, la envidia de reyes. ¿Tú sabías que la construcción del famoso palacio de la India, el Taj Mahal, tiene una conexión directa con la mina más famosa e importante de la historia del mundo, que es el Cerro Rico, ubicado en Bolivia? ¿Cómo es posible que una sola mina pueda cambiar el curso de la historia? Estaremos esperando que nos acompañes en el episodio 3, Cerro Rico, envidia de reyes, para saberlo. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Hasta pronto.